Pues muchas gracias. Mensaje, ejercicio de análisis en nuestro sitio de internet, esto que se llama Análisis con Rumbo, en el cual pues tenemos aquí la participación de analistas. Les agradezco que hayan aceptado. Primero quiero comentar las analistas femeninas, la voz de las mujeres, fue posible porque tenían algunas otras actividades, pero en los próximos ejercicios, por supuesto que la voz de la mujer, que es tan importante, estará aquí. Y pues presentar a quienes nos acompañan, que más ni menos son Augusto Chacón, ¿cómo estamos? Un saludo cordial. ¿Qué tal, También Julio? Eduardo González Velázquez. ¿Qué tal? Saludos. ¿Qué tal, Julio? Te saludo con gusto y al igual que a Eduardo y a Augusto Y Edgar Chacón. Olivares, ¿cómo estamos? Todos bien. Pues nos vamos directamente a los temas. El coronavirus en México, sin duda, ha sido la cuestión que ha dominado la agenda pública el último mes y medio. El 28 de febrero se registró el primer caso de coronavirus. A mes y medio, ¿cómo vamos? Le preguntaría primero a Augusto Chacón. Por un lado, la cifra no se ha disparado como otros países, pero existe la suspicacia de que se pudieran ocultar cifras. También vemos quejas del personal médico por no tener insumos. Y esto también ha abierto otros flancos para el gobierno federal. Ha sido una situación compleja y dicen que puede ser aún más difícil, Augusto. Sí, Julio, bueno, ¿cómo vamos? Me parece que todavía estamos ante la inminencia, lo que sabemos por historias de otros países que va a suceder, que todavía no sucede, aunque las cifras sí indican este ascenso dramático, al menos en la cantidad de decesos, no parece que nos vayamos a escapar. No habría razones científicas para proponer que México quede al margen de lo que hemos visto en otros países, y más cuando estados como California o Texas de la Unión Americana están pasándosela mal y con los que tenemos intercambios constantes y muy intensos, al menos todo el norte del país. Así que todavía no llegan sus números, pero bien podemos prever que van a llegar. En donde al parecer no se ha previsto esto suficientemente es en el gobierno federal, que ha tenido un discurso de estamos listos desde el 3 de enero y cada vez nos vamos enterando que todo empieza recién a hacerse. Desde adquisición del equipo que necesitan los proveedores de salud, médicos, doctoras, enfermeros, enfermeras, camilleros para su protección, hasta respiradores, que ahí estamos con el presidente de la República llamándole a otros presidentes, al menos eso nos dijo, para que le vendan algunos respiradores que tengan por ahí guardados en alguna bodeguita y que no estén utilizando. Todo eso no lo previmos. Es más, somos uno de los dos productores importantes de mascarillas y en febrero se vendió una cantidad muy alta fuera del país, practicando por supuesto el libre comercio, y el gobierno de México, que se decía preparado, lo dejó pasar y ahora estamos sufriendo. También estamos en contrataciones de personal de última hora. Inclusive el ejército está haciendo entrevistas y contrataciones de doctores. Así que parece que no estamos tan listos. El sistema de salud en algunos brotes en Baja California, en Coahuila, algunas clínicas en Guadalajara ya han expresado que no tienen el equipo suficiente, y eso es preocupante porque si primero es la salud, antes que otra cosa, tenemos que poner por delante a quienes cuidan la salud, porque el derecho a la salud no va a ser bien cumplimentado si nuestros médicos, si todo el personal que tiene que ver con eso se enferma. Por lo pronto, la población está partida entre qué tan intensamente debe guardarse en su casa y qué tanto no. Guadalajara es un buen ejemplo. De pronto lo hicimos bien al comienzo y luego nos relajamos. Eso quizá lo empecemos a ver por estos días, es decir, hacia la tercera semana de abril, con la intensificación de los casos. Aunque hay que decirlo, el que Jalisco empezara antes nos ha puesto en condiciones de tener números, al menos a eso lo podemos atribuir, todavía más bajos que el resto
del país que buena parte del país. Pero no perdamos de vista que al menos hay 28 municipios en los que no hemos hecho pruebas. Bien. Bueno, ahí Así tenemos es, 28 algunos. municipios que por cierto, mi querido Eduardo González Velázquez, este asunto de que si no, que si se las dejan importar, han sido un tópico que ha enfrentado el gobierno federal con el gobierno del estado. Parece ser que también dentro de esta situación hábil, podemos decirlo así, no sé si estés de acuerdo con mi percepción, aprovecharon ese vacío y encontraron una manera de revitalizar los esfuerzos de la oposición. De estos casi 2 años electo el presidente López Obrador había estado muy desteñida la oposición. ¿A ti qué te ha parecido el manejo de la pandemia? ¿Qué reflexiones desde la cuarentena nos podrías compartir? Bueno, pues lo primero que yo diría es que es, desde luego, el imprevisto más importante al que se ha enfrentado hasta este momento la 4T. Si bien el año pasado tuvimos algunos y en su momento se dijo eran muy complicados, como el asunto del huachicol o cuando Trump comenzó a presionar para que empezáramos a detener migrantes, o vendrían unas represalias económicas. En ese momento se decía pues que eran los principales diques que estaba encontrando la 4T. Me parece que al día de hoy, sin duda, lo más complejo que ha encontrado en su camino es el asunto del coronavirus. Una cuestión que no estaba bajo ninguna circunstancia dentro del radar de lo que posiblemente se presentaría en términos políticos, médicos, económicos, etcétera. Incluso todavía a principios de año, el INEGI decía que si bien nos iba, creceríamos este año 0.7%. Y bueno, pues ya con esta pandemia nos están colocando pues en una caída del Producto Interno Bruto cerca del 6%. Es decir, totalmente es otro escenario del que teníamos a finales del año pasado o todavía a inicios de este, por un lado. Por otro, sí me parece que no se ha aprovechado adecuadamente este famoso mes que dicen que llevamos de retraso con respecto a otras naciones, ¿sí? Y que el incremento de los casos que se van a presentar es un hecho y que vamos a tener condiciones similares a las que están presentadas en otros países y que no estamos haciendo algo para adelantarlos. Me parece que si es cierto que efectivamente vamos ese mes o veintitantos días atrás, valdría la pena apretar un poco más las tuercas en cuanto a las medidas que se están echando a andar. Que debo decir que si bien a mí me parece que no son suficientes, por otro lado, me parece que no son inadecuadas. Es decir, contratar más personal médico, ver de dónde se traen insumos médicos, reorganizar las dinámicas médicas en algunos hospitales, espacios nuevos, etcétera, pues pareciera que no van a ser al final medidas suficientes, pero desde luego me parece que no son inadecuadas. En todo caso, podríamos pensar que se van a quedar cortas algunas de ellas. Y el último punto al que haces alusión me parece que es muy importante. Eh, no solamente desde que ganó López Obrador la elección, se ha estado buscando desde muchos medios enfrentar a lo que sería y ahora es el nuevo gobierno, sino que, y que desde luego la oposición no daba mucho color para enfrentar al poder de Morena. Me parece que en este momento el color que están dando, si bien es intenso, creo que está o sigue estando deslavado. Si pareciera una contradicción, pero me explico. La oposición me parece que en este momento está aprovechando, está colgándose de esta urgencia sanitaria que tenemos para pues ver de qué manera
se le pega al gobierno federal. Y aquí yo pondría pues varios frentes, desde el llamado al votemos por uno mismo, al llamado de frena, incluso las mismas posiciones que ya al rato lo comentaremos, de algunos gobernadores en términos de política fiscal y de posible rompimiento del pacto fiscal. Yo creo que en ese sentido la oposición, por cierto, todavía con una presencia debilitada del PRI y del PAN, y incluso del Movimiento Ciudadano, y más con una oposición empujada por grupos empresariales, está aprovechando esta coyuntura. Yo creo que aquí se está juntando el hambre con la necesidad, y el gobierno federal tiene la urgencia de sacar lo más importante, como bien decía Augusto, que es el asunto de la salud, y después, pues, entrarle a la arena política para preparar lo que va a ser el año electoral, que comenzará pues en verano de este año. Compañeros, que todavía es temprano para saber cuáles serán las consecuencias de esta pandemia, porque muchos acusan que las acciones del gobierno federal fueron tardadas, estrategia, dicen que quienes se adelantaron. Entonces estamos en esta guerra de acusaciones y de números y de cálculos, pero creo que más bien semanas que van a ser complicadas o definitorias, y ahí habremos de ver si la estrategia fue adecuada o no. Finalmente, Edgar Olivares, no sé si estés de acuerdo, que también este asunto, lo hemos platicado en lo personal, abrió el flanco de lo que ya comentaba Eduardo, de la iniciativa privada que se dicen con estos apoyos, con el FAMER. ¿Cómo te parece? O más bien la manera en que los gobiernos federal y estatal han manejado la pandemia, el combate a esta para evitar los contagios. Claro, varios temas aquí. Primero, me parece que sí es pronto, porque seguramente en un par de meses vamos a saber el saldo de cómo actuó el gobierno. Es decir, a lo que ha hecho en este momento me parece que hay muchas cosas criticables, pero en un par de meses, mientras no veamos los cuerpos tirados en la calle como ocurrió en Ecuador, y mientras no veamos una situación tan visible, vaya, de la crisis del coronavirus en México, todavía me parece pronto para decir que fracasó el gobierno federal en la estrategia. Lo que yo sí hubiera encontrado como un despropósito era cerrar el país, hacer el llamado shutdown de todo el país, cuando todavía no había casos confirmados o cuando eran muy pocos casos. Me parece que lo criticable de la estrategia no es tanto que no se haya cerrado de inmediato, sino el mal ejemplo que dio en su momento el presidente, saludando a todo el mundo y conviviendo a todo el mundo sin tomar en cuenta las recomendaciones tanto del propio doctor Hugo López-Gatell como de la propia Organización Mundial de la Salud. Y después, pues vienen todos estas críticas, estos temas donde dicen el gobierno no está haciendo lo suficiente. Ahora, me parece que la emergencia nacional tiene muchas fallas, porque si bien es cierto, se cierra una gran cantidad de negocios en el país para evitar la propagación del virus, se dejan algunos huecos que me parecen muy graves. Por ejemplo, se les permite a los restaurantes tener cierta cantidad de personas dentro de los inmuebles, cuando en otros países los restaurantes están completamente cerrados y solamente se permite comida para llevar o a domicilio. Los tianguis, por ejemplo, son focos donde se pueden incrementar los contagios de una manera impresionante. Yo no digo que se cierren los tianguis, lo que digo es que debe haber en esos puntos una estrategia sanitaria y de control y de limitaciones muy, muy importante, y no la estamos viendo. Más bien vemos cómo los gobiernos van reaccionando a este tipo de cosas. Luego vemos noticias falsas. Por ejemplo, ayer en Zapotlanejo ocurrió que una persona publicó en sus redes sociales que iban a regalar despensa en un establecimiento, en un mini súper, y se aglomeró muchísima gente esperando comida o despensa. Entonces, todos estos temas no están siendo controlados por la autoridad, y me parece que de nada sirve haber cerrado el 80% de la economía cuando en lo que sí queda abierto
hay focos muy importantes de aglomeraciones. El tema para controlar el virus se supone es que no haya contacto entre las personas, no que se cierre la economía o la cadena productiva. Me parece que la emergencia debió ser diseñada con base en el coronavirus, sino con base en una emergencia sanitaria de cualquier otra índole. Y lo que comentaba Augusto al principio, hoy publica Reforma un amplio reportaje de cómo está el gobierno federal haciendo compras de pánico, así como hubo compras de pánico de las personas en los supermercados, hoy hay compras de pánico de insumos médicos para enfrentar el coronavirus, cuando hace un par de meses se vendió equipo médico incluso a China. Entonces, ese tema me parece que sí no lo previó el gobierno o simplemente reaccionaron tarde. Pero el saldo final y la evaluación y calificación final la vamos a ver más adelante. Y para concluir este comentario, en el tema de la oposición, no solamente en México está ocurriendo esto, también en Estados Unidos los demócratas están aprovechando la coyuntura. Ayer Barack Obama, en su video donde apoya a Joe Biden como candidato, dice, no lo dice directamente de que Trump está manejando muy mal la crisis, simplemente dice, ante una crisis así, se necesita gobierno y se necesita un buen gobierno y se necesita una persona al frente con liderazgo como Joe Biden. O sea, lo que te está diciendo es que el manejo es un desastre, ¿no? Pero te lo dice de forma elegante con esa gran habilidad que tiene Obama de hacer discursos. Perdón que me meta, Sí, pero adelante. no Bueno, diría, pues como dicen diría más bien, coloquialmente en México, ¿quién vende pan frío, mi querido Edgar? Sí, adelante, Augusto, te escucho. Adelante, gusto. digo, solo una acotación a lo que decías, Edgar. Yo creo que Obama más bien dijo, se necesita un buen gobierno como yo. Joe Biden. Así es. Fíjate, Así es que, bueno, Edgar, ahí habría que entrar a discutir también los resultados de Obama. Te escucho, te escucho. sí, es que iba a decir algo en relación a esto Claudia. que menciona Edgar, de si no o sea, que una cosa es cerrar el país, otra cosa es establecer una estrategia para evitar contagios y otra es cerrar la economía. Yo creo que viene algo en el próximos 30, 40 días que va a complicar un poco las políticas internas en nuestro país. Eh, si atendemos a esta, entre comillas, ventaja que nos lleva Estados Unidos y a los últimos discursos que ha dado Trump en relación a la apertura del gobierno estadounidense, estaríamos pensando que la semana posterior al 1 de mayo, 4 o 5 de mayo, el gobierno de Estados Unidos estaría ya en condiciones de ir abriendo de manera importante su economía. Si esto sucede, en términos de México, estaríamos todavía con un espacio más bien cerrado. Y aquí se va a complicar muchísimo toda la franja fronteriza. Es decir, todo lo que tiene que ver con Reynosa, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana, Matamoros, que tienen una actividad económica, social, educativa, etcétera, muy fuerte en las ciudades fronterizas estadounidenses, yo creo que van a tener algunos problemas y otras dinámicas muy particulares en esa zona con respecto al resto de nuestro país, lo cual vendría a complicar aún más esta siguiente fase en la cual parece es inevitable que nos instalemos. Sin duda alguna. Y a reserva de su mejor opinión, creo que esto nos lleva a otro tema que pareciera que no tiene mucho que ver porque es político y por momento para hablar de política para muchos, pero luego de que el presidente López Obrador presenta el famoso plan emergente que no le gustó a que algunos integrantes del Consejo Coordinador Empresarial en una sesión virtual que se transmitió incluso vía internet, algunos empresarios aprovecharan para pedir de forma algunos virulenta la renuncia del presidente López Obrador. A esto Carlos Salazar, que es presidente del Consejo Coordinador
empresarial de revocación de mandato. Es así como López Obrador pues lanza esta resolución de mandato, que luego ya el Senado dijo que no, y que yo leía un tuit muy atinado tuyo, Eduardo, en el que decía pues era un ofertón adelantar la revocación de mandato, pero no, pero entonces digo, porque el Senado ya está diciendo que no se va a hacer, pero ¿qué les parece esto de que se esté hablando de la revocación, más allá de que el Senado haya dicho que no? Sin duda, sí está la reflexión de que lo que ha ocurrido ha cambiado el sentir de muchas personas que votaron por el presidente, algunos hasta se dicen arrepentidos. ¿Quién quisiera empezar? Pues con Eduardo, que lanzó el tweet memorable que comenté. Pues sí, o sea, a mí me parece que sí hay una presión muy fuerte para el gobierno federal, y una salida inteligente al bote pronto de Andrés Manuel fue, bueno, pues si ya quieren que me vaya, pues ¿por qué no vamos adelantando el ejercicio de revocación de mandato? Que además hay que recordar que era su primera oferta, no era llevarlo hasta el 2022. A mí me parece que esto cae en el terreno de las llamadas demandas encontradas. Demandas encontradas que vemos en el ámbito social, económico, político, de salud, etcétera. Por un lado, una oposición, independientemente de su color y del tamaño, exigiendo que el presidente deje el poder. Y por otro lado, el presidente respondiéndoles, bueno, pues si quieren que deje el poder, vamos adelantando este ejercicio de revocación de mandato, y la oposición me parece que no esperaba esa respuesta del gobierno y ya no supo por dónde moverse, y lo que encontraron fue, no, o sea, tampoco es que querramos que lo empalme en el proceso electoral, porque eso va a beneficiar a su partido. Y yo creo que al final de la historia, lo que estamos encontrando es una oposición que no tiene muy claro, muy definido el proyecto de nación que podría echar a andar si López Obrador finalmente se va, y a un López Obrador cucándolos para ponerlos en el terreno en el cual él quería estar antes de la pandemia, que era que la revocación, este ejercicio fuera en 2021, el día de la elección intermedia. Ok. En este sentido, Augusto, ¿qué opinas de este ejercicio de revocación de mandato? Bueno, de entrada, me parece que dada la crisis que tenemos encima y las secuelas que no serán menores que la misma crisis, se me hace desmesurado proponer que se vaya el presidente. Y me parece que nace de una confusión. A veces hablamos de estrategia y a veces hablamos de la calidad de liderazgo. Y creo que la estrategia, como en cualquier estrategia, solo la podemos evaluar. Por supuesto, podemos comentar lo que nos parece en el momento, pero la evaluación definitiva será con los resultados. Es decir, a dónde nos llevó la estrategia, tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto económico. Pero me parece que lo que Andrés Manuel ha puesto en juego, el presidente de la República ha puesto en juego es su calidad de liderazgo. Eso es lo que está dudando la gente. Si las medidas que toma y cómo las toma y de quién se rodea son las adecuadas, y es lo que tiene, me parece, principalmente nervioso a los empresarios y así a la economía entera. El no saber si los pasos que se están dando son los correctos por la contundencia con la que se dan. Yo atribuyo la diferencia entre que Andrés Manuel, el presidente de la República, cae en las preferencias y el gobernador Enrique Alfaro sube simplemente en la manera de pararse frente al problema. Que sí, estoy de acuerdo con lo que decía Eduardo en su primera intervención. Nadie pudo haber previsto esto que iba a pasar. Lo que sí, estas cosas que no están en el plan delinean más que ninguna otra al líder, al que sale al paso a partir de una convicción, a partir de una idea del país y resuelve. Y eso es lo que no está quedando claro. Porque si bien la estrategia la mediremos hacia el final, hacia cuando tengamos los resultados, lo que podemos saber es que en términos económicos no parece haber una idea clara
Han hablado los empresarios, ha hablado el presidente, pero parece que el gabinete no tiene economistas y ahorita los estamos necesitando. Esa parte es la que queda en duda. El Banco de México tampoco parece adelante y los mensajes que envía el presidente, por supuesto, desazonan. Y la postura de Carlos Salazar me parece más un me debo salvar a como dé lugar que de veras un asunto que tenga que ver con la postura completa de los empresarios. Porque Jalisco, por ejemplo, está actuando, los empresarios en Jalisco están actuando de una manera completamente diferente. Y siguiendo a lo que ya nos decía Eduardo, en Estados Unidos, hacia mediados de abril, ya hablan de cómo se va a empezar a abrir la economía a partir de datos sólidos que produzca el sector sanitario. Por ejemplo, el factor de contagio en tiempo real, no el proyectado, porque ese va a ir dándole espacios a ciertos sectores de la economía para abrirse. Mientras aquí seguimos discutiendo, y no nosotros, el país sigue discutiendo si Nayarit cierra sus fronteras, si Jalisco ya no quiere que aterricen ciertos aviones, ya tendríamos que estar pensando en cómo vamos a reactivar la economía, a ponerle los toques eléctricos peliculescos en el pecho para ver si vuelve a dar ese sonidito, pi, pi, pi. Eso no lo estamos haciendo y es preocupante y me regreso al inicio. Creo que debemos saber evaluar la calidad del liderazgo y las estrategias puestas en juego. Los expertos, tanto en salud como en economía, tienen dudas respecto a la estrategia. Los ciudadanos que son los más capacitados para medir un liderazgo, nos parece que el presidente de la República ha perdido muchísimo. Así es, que es un tema. Siempre los estados que se dicen ricos se quejan de que supuestamente mantienen a los estados que mal llamados les dicen pobres, en este caso los del sureste, a veces hasta con tintes clasistas lo dicen, pero ahora volvió a ponerse el tema en la palestra y algunos estados quieren salirse de ese pacto fiscal. No sé si pudiéramos tocar esto para concluir y empezar. Sí, sí, de hecho, algo que sí, nos queda poco tiempo, Julio, 5 minutos, pero aprovecho para cerrar el comentario de estos dos temas y doy paso a conclusiones con Eduardo y Augusto. A ver, el tema de la revocación de mandato me parece que es un arma de doble filo porque el presidente dice, bueno, todavía tengo cierta popularidad y en una de esas salvo sin problema la revocación y me quedo y entonces me empodero mucho más. Y por otra parte, pues la oposición no ve todavía, no está suficientemente organizada como para derrocar al presidente posiblemente el próximo año. Por eso es que no están aceptando de bote pronto esta revocación, pero lo podrían aceptar en algunos meses si esto se vuelve un completo desastre. Y en el tema del pacto fiscal, a mí sí me parece que se tendría que revisar, porque yo no sé si jurídicamente, y me parece que no será un tema fácil, de poderse zafar de la federación fiscalmente hablando, pero sí me parece que tendría que revisarse, sobre todo porque en el último año, y yo he escuchado muchas quejas de alcaldes, de gobernadores, que no tienen los recursos que se requiere para el desarrollo de sus estados. Y entiendo esta frustración de que aportas demasiado a la federación y no te regresan prácticamente nada. Entonces, sí me parece que se tiene que revisar. Sí me parece que el tema de que se apoye a estados que no tienen recursos sea bueno, sea importante, pero también se tendría que revisar los esquemas de cómo manejan los recursos de esos estados y no necesariamente que un estado tenga que soportar el peso de otro, sino que sí se redistribuya la riqueza, pero no castigando tanto al estado que más produce. Creo que sí se tiene que revisar. Y ahí concluyo yo y doy paso a que concluyan mis compañeros, por supuesto. Pues yo solo diría Adelante, en este tema, Julio, del pacto fiscal, que así como los gobernadores, estos 4 o 5, o todos los de la federación, están pidiendo, ahorita o en algún momento lo han pedido, que se revise el pacto fiscal y que se reparta de mejor manera los recursos
entre las entidades. Yo pues pediría que si ya van a trabajar sobre esto, pues que también en la misma revisión que se haga de la federación, del gobierno central hacia los estados, se haga desde los gobiernos estatales hacia los municipios. El reparto de los recursos que se hacen en los estados de la federación, desde la capital hacia el resto de los estados, es el mismo modelo de agandalle de los recursos que hace la capital de la República como gobierno central y las capitales de los estados como los gobiernos centrales de cada una de las entidades. Muy bien, Augusto, para concluir. Bueno, completamente de acuerdo con Eduardo. Creo que no podemos negarnos a que se revise el pacto fiscal. En lo que sí tendríamos que ponernos de acuerdo, y es un asunto político, social, es en los criterios para ese acuerdo fiscal. Si lo vamos a dejar en términos de yo produzco tanto y merezco tanto, me parece que perdemos todos, inclusive los que decimos que producimos mucho, como Jalisco, que tendríamos que revisar cuánta de la facturación está puesta en otros estados, inclusive en otros países. Pero el asunto es bajo qué criterios vamos a llegar a ese acuerdo fiscal para que, por ejemplo, Mezquitic no pague las consecuencias de una productividad medida falsamente solo con ciertos insumos. Los recursos naturales que proveen esos municipios son incomparables para la Ciudad de México, para Guadalajara, para Monterrey, etcétera. Y por último, yo diría que esta exigencia de revisar el pacto fiscal me parece el síntoma de un mal que ha provocado el gobierno de la República. A mí se me hace inconcebible, amando como hablo el diseño republicano y a México como república, que el presidente coma todos los días con los empresarios más importantes del país y no haya tenido una sola reunión presencial con los gobernadores para tomar decisiones, para que las decisiones del centro del país caigan como cascada de los gobernadores a los municipios y para que cada uno pueda expresar lo que necesita. Eso me parece que es lo que está de fondo. No se está manejando el país como una república. Les agradezco mucho por sus comentarios, a todas y todos por su atención. Esto fue Análisis con Rumbo. Se quedaron varios puntos, pero nos vemos en la próxima semana y así lo tienen a bien. Muchas gracias. Gracias. Saludos, buena tarde. Gracias, saludos a todos. Hasta luego. Gracias.